¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Nuestras Voces, un programa del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres que es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Samuel. Le recordamos nuestros horarios de atención en oficina son de lunes a jueves de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Nos encontramos en Avenida Juárez, número 4107B, en la Colonia Centro, en Chihuahua, Chihuahua. Además, si necesita asesoría urgente, puede comunicarse a los siguientes teléfonos celulares para recibir asesoría: 614-132-9104 y 614-385-9598. Hoy, en el programa de Nuestras Voces, contamos con la entrevista de Bianca Pérez, directora de SORESE, una asociación de psicólogas feministas comprometidas en la lucha contra la violencia sexual y de género. También tenemos la participación de Paola Tazay, directora de Osadía Arte y Comunidad, una productora de arte independiente con enfoque social. Quédate en sintonía de Nuestras Voces. Comenzamos con las entrevistas del día de hoy. Comenzamos con las entrevistas del día de hoy. Y para este programa de Nuestras Voces ya nos acompaña Bianca Pérez, que ella es directora de la Asociación Civil SORESE. Bienvenida, Bianca, ¿cómo estás? Muchas gracias, Marce. Muy bien, muy contenta de participar hoy con ustedes en esta entrevista. Al contrario, nosotras nos da mucho gusto de tenerte con nosotras y pues que nos compartas un poco más sobre esta asociación SORESE. Primero me da mucha curiosidad el nombre, si nos pudieras compartir qué significa SORESE y también un poco acerca de cómo nació. Sí, claro. Pues SORESE viene del verbo sorecer, que es un concepto que se atribuye a Marcela Lagarde y significa florecer a través de la sororidad. Entonces, este concepto en lo personal me gustó muchísimo porque habla justo de qué podemos hacer las mujeres cuando estamos juntas, qué pasa cuando nos unimos para sanar, sobre todo en el sentido psicoterapéutico. Y bueno, pues la transformación que puede surgir de ahí, o sea, pensando en la psicoterapia como un espacio privado donde generalmente todo lo que escuchamos se queda en secreto, ¿no? Y pues nosotras somos testigas de un montón de testimonios de violencias, de mucho dolor, pero todo se queda ahí guardado generalmente. Entonces nosotras pensamos en qué pasaría si ese proceso terapéutico pues se lleva también en el sentido político y esos dolores y esas experiencias de violencia que tenemos la mayor parte de las mujeres, la podemos empezar a trabajar desde ahí como una cuestión colectiva, como algo que nos atraviesa a todas y pues sobre todo pensándolo de alguna manera como una forma de resistencia, como también sobrevivir y estar bien, vivir de una forma saludable, es una forma de resistencia tanto al capitalismo como al patriarcado. Entonces desde ahí partimos como SORESE y pues tengo que contar un poco parte de mi vida personal para hablar del inicio de la asociación, porque pues yo tuve que descubrirlo a nivel personal para poder pensar en hacerlo igual una asociación o hacer algo colectivo con ello. Y lo que pasó fue que hace 4 años a mí me diagnosticaron con cáncer en fase 4, ¿no? Ya con metástasis a distancia. Y pues era un panorama muy complicado. Yo pues estaba viviendo esta parte de la enfermedad pues con los miedos y con la angustia que pues todas pasamos ante una situación así. Y en ese periodo, por una gran fortuna, llegó a mí la posibilidad de leer a Audre Lorde, que es una feminista negra, lesbiana, que habla muchísimo sobre el dolor y la resistencia. Entonces tuve oportunidad de tener una formación sobre esta autora con otra mujer maravillosa que se llama Geovi Diella. Y leer a Audre en ese momento, que es una mujer que también pasó por una experiencia de cáncer y que dice, en este momento que quizás sabes que ahí está la posibilidad de morir,
puedes reflexionar acerca de lo que te has callado, de qué dolores has aguantado, qué miedos has soportado durante toda tu vida. Y esas preguntas y pensar en eso, en que en realidad es así, o sea, muchas veces nos callamos un montón de cosas, lo dejamos para después, creemos que no es importante nuestra opinión ni nuestro sentir. Y Audre entonces dice, en este momento en el que estás sintiendo todo ese dolor, es importante que conectes con tu furia de vida, con eso que sí te mantiene con vida o te ha ayudado en otros momentos a sobrevivir un montón de cosas. Así que ese fue mi impulso, contactar justo con esa furia de vida y decir, pues, no, haré lo posible para no morir y no dejarme llevar por eso. Y pues yo lo valoro mucho porque si no hubiera tenido la posibilidad de leer esa lectura feminista, pues no hubiera sobrevivido a ese proceso. Entonces, en cuanto supe que iba a sobrevivir, o sea, que ya había pasado el peligro, lo primero que quise hacer fue eso, formar una asociación de terapeutas, porque ya conocía a varias, a través incluso de grupos feministas. Conocía a otras personas que estaban buscando hacer lo mismo que yo. Y pues lo que hice fue convocar, ¿no? Empezar a abrir convocatorias para los terapeutas que pensaran que nuestro trabajo tenía que salir de ese espacio privado del consultorio y que podíamos comprender todo ese dolor y las violencias a través de una perspectiva feminista. Y esto coincidió con cuando surgió todo el movimiento del Me Too. Entonces, en redes, la necesidad de una atención terapéutica era abrumadora. O sea, de todos lados había mensajes de estoy abordando este proceso, estoy teniendo recuerdos de violencias, no sé qué hacer con esto que me está pasando, con esto que me está doliendo, que ha salido a raíz de que rompió el silencio. Entonces, así fue como la asociación empezó a crecer bastante rápido, porque al principio a lo mejor solo éramos 5 o 6 terapeutas y en poco tiempo estuvimos súper saturadas porque necesitaban muchas personas de nuestro trabajo, de nuestra escucha. Entonces, así fue como empezamos a hacer más convocatorias que al momento pues ya se convirtieron incluso en trabajo desde otros estados, desde otros países, muchísimo aquí en la Ciudad de México, que es donde está nuestra sede principal, pero pues para nosotras es darnos cuenta de todo ese sufrimiento que se estaba viviendo en silencio, o que se estaba viviendo a lo mejor en procesos terapéuticos revictimizantes, donde a las mujeres le decían, pues si abusaron sexualmente de ti fue tu culpa, es que por qué no dijiste que no, es que por qué no te cuidaste de otra manera. Y pues así como cómo se puede sanar heridas tan profundas como la violencia sexual si ni siquiera la psicoterapia tiene herramientas que puedan apoyarnos al 100% y comprender que ese malestar es colectivo y es político. Así que ha sido un gran desafío el integrar justo toda la riqueza de las teorías feministas en la psicoterapia, que era un marco muy cercano al modelo biomédico, muy cerrado, que había patologizado a las mujeres durante décadas, ¿no? Muchísimos estudios de la psicoterapia ayudaron para que se fomentara el sexismo y la misoginia, diciendo que las mujeres éramos menos capaces, menos inteligentes o que simplemente estábamos locas, ¿no? Como mucho se hablaba de la histeria en algún momento. Así que por eso ha sido un desafío tratar de llevar la práctica con este sentido político, nutrir muchísimo de feminismo y comprender a las emociones como construcciones sociopolíticas. Así que bueno, en ese camino estamos todavía. Muy bien. Actualmente, ¿cuántas terapeutas son las que están unidas en esta organización y cuáles son los servicios que ustedes están ofreciendo? Actualmente somos alrededor de 55 terapeutas y los servicios que ofrecemos son desde terapia individual, infantil, de pareja, familiar, de forma presencial o de manera online. También ofrecemos cursos, talleres, grupos reflexivos y pues
Estamos empezando a tratar de volver a armar grupos terapéuticos. Por la cuestión de la pandemia tuvimos que detenerlos, pero pues estamos pensando en la forma de que se vuelvan a recuperar esos espacios, porque pues sí, lo colectivo ayuda a sanar de una manera increíble. Entonces estamos todavía trabajando en ello. Bianca, ¿cuáles fueron los principales retos cuando empezó la asociación? Pues primero muchísima agresión, porque nosotras nos empezamos a nombrar así como Asociación de Psicólogas Feministas desde el inicio. Entonces primero recibimos un montón de acoso, sobre todo de otros hombres. Nos mandaban desde fotos de penes por Messenger, o pues simplemente molestando en todas nuestras publicaciones, tratando de ridicularizarnos. Y pues haciendo memes de toda la lucha feminista. Entonces, primero tuvimos que afrontar eso, como todo el acoso, toda la burla y la crítica. Logramos hacerlo pues bloqueando a todas esas personas de alguna manera. Y también ha sido un desafío el dar respuesta a tantas solicitudes y a una demanda pues que va en muchísimos sentidos, ¿no? Porque las solicitudes a veces nos llegan en relación a casos muy complejos que como terapeuta a veces requerimos de un montón de especialidades más, o de pues ya de mucha experiencia incluso con los aspectos legales, ¿no? Ha sido un desafío, por ejemplo, acompañar casos que justo están en ese tipo de procesos, como en casos de juicios de feminicidio o de agresiones a mujeres con ácido, o desaparición forzada, donde ha habido mucha negligencia por parte del Estado. Entonces, pues si bien muchas de nosotras estábamos acostumbradas a cierta forma o cierta dinámica de trabajo en un espacio seguro como es el consultorio, y de repente tener que ir a un juzgado o tener que dar un seguimiento en el que hay tantas implicaciones legales o políticas, pues fue un reto incluso para aprender y también para movernos en espacios que son sumamente masculinos, como son los juzgados. Okay. Y bueno, la contraparte sería, ¿cuáles considerarías que son los grandes logros que ha tenido Sorese? Pues los grandes logros son todas las experiencias de las consultantes que nos dicen que sí ha ayudado en algo el proceso, que sí logran ver la situación de manera distinta. Entonces ese es el mejor, ¿no? El mejor resultado que puede haber, el que el trabajo sí trascienda en la vida de una persona y le haga la vida un poco menos pesada. Ese es el mejor. Y por otro lado, pues que de alguna forma también hemos incidido en algunos otros procesos, ¿no? Como participamos un poco para que se llevara a cabo la alerta de violencia de género aquí en la Ciudad de México. Participamos, por ejemplo, también en el juicio de Lesbi Berlin, que fue un caso de feminicidio. Entonces eso también, el que se llegara a un fallo y que se declarara culpable al feminicida, pues fue algo maravilloso para nosotras, y ver que en muchos otros casos también de feminicidio o de desaparición forzada, pues a veces nuestra presencia o que colaboremos en ello, pues sí ha tenido de alguna forma que ver con los resultados, ¿no? No es como al 100% un logro de Sorese, pero pues ponemos lo que podemos y pues es nuestro granito de arena en la lucha. Entonces creo que el que en esos procesos haya habido un resultado positivo ayuda a que muchas otras mujeres que están iniciando un proceso legal también pues puedan obtener justicia. Y saber que pueden reconstruirse, ¿no? Hablando en lo psicológico, en administrar sus emociones, sus sentimientos, y que puedan cambiar eso, ¿no? Cuando menos la realidad y lo que vivieron, pues eso no se puede cambiar, pero sí, la perspectiva sí. Bianca, ¿cómo tuvieron ustedes que adaptarse durante el confinamiento para poder darle seguimiento a estas terapias? Sí, pues ese también fue un gran desafío. Si bien Sorese desde el inicio ya trabajaba terapia online, pues no al 100%, o sea, eran pocos procesos los que llevábamos así. Entonces ya, pues al ser una organización grande, que cuando inició la cuarentena ya teníamos más de 35 terapeutas,
Entonces, coordinar todo a distancia, pues también fue un poco complejo. Por otro lado, pues esta cuestión de alguna forma la brecha digital también ha sido algo triste porque en muchos casos nos ha impedido dar acompañamientos a personas que tienen menos privilegios económicos o que no tienen acceso a Internet. Entonces, pues algunas personas no pudieron continuar sus procesos por esas razones, sobre todo en el momento en el que no teníamos la opción presencial. Tiene poco tiempo que tenemos la atención presencial otra vez, pero en los primeros meses de la cuarentena que no había esta opción, pues muchas personas se quedaron fuera del servicio. Y por otro lado, pues también tuvimos que armar unos grupos de contención vía WhatsApp para fomentar el autocuidado pues ante esta situación tan difícil del confinamiento. Entonces, pues tuvimos que utilizar esas herramientas o otros medios con los que nunca habíamos trabajado y pues lo hicimos con la valentía de a ver qué pasa un poco, a ver si no se descontrola demasiado, porque pues una contención emocional vía WhatsApp o a distancia siempre deja un poco de incertidumbre de pero qué pasará cuando cuelga, ¿no? O sea, no tenemos mucho la certeza de ver cómo se va, con quién se va. Entonces fue angustiante, sobre todo en las primeras semanas, pero afortunadamente pudo fluir bien y pues también muchas de las consultantes se adaptaron al medio sin ningún problema, ¿no? Entonces eso ayudó a que los cambios no se sintieran tan drásticos. Y sobre todo que muchas mujeres a lo mejor no tienen un espacio en sus casas para tomar terapia sin que haya hijos, sin que haya pareja, y esto limita un poco, ¿no? Ese tiempo sí, que era exclusivo para ellas. Sí, claro, y pues algunas tuvieron que incluso hasta subirse a la azotea a tomar su sesión o buscar espacios así dentro de la casa en los que podían tener el mínimo de privacidad. Bianca, ¿crees que la pandemia puso el tema de la salud mental sobre la mesa o que se le puso en el foco? Sí, claro, y creo que incluso de forma involuntaria, porque lo que ha causado el confinamiento a nivel de salud mental ha sido tan fuerte que es imposible no verlo. O sea, la ansiedad que provoca estar encerradas, incluso a veces el convivir más con la familia o la pareja también pues ha desatado muchas emociones y muchas violencias. Entonces creo que más que porque se hiciera una campaña al respecto, fue la misma necesidad la que ha hecho que las personas busquen más el servicio de la psicoterapia. ¿Cuáles son los trastornos más frecuentes que pudo haber detonado esta pandemia? La ansiedad es en primer lugar, o la que más hemos visto, muchísima ansiedad en prácticamente todos los procesos. Insomnio también ha sido una constante, en algunos casos depresión y pues las violencias que siguen creciendo estando ya compartiendo el mismo espacio con toda la familia. Por ejemplo, tuvimos muchos casos también de discriminación dentro de la casa por personas de la comunidad LGBT que tuvieron que convivir más con la familia y pues ahí se desataron un montón de violencias. Entonces han sido muy variadas, pero yo diría que la principal ha sido la ansiedad. Y bueno, todavía esta pandemia no termina, ¿no? Y no sabemos cuánto tiempo va a durar. ¿Cuál sería la estrategia de ustedes como para atender esta situación de que es un problema que solo vemos un pedacito nada más? Pues hemos generado muchas herramientas además de la terapia, entre ellas, por ejemplo, hicimos un manual precisamente para trabajar con la ansiedad desde casa, con ejercicios prácticos para que independientemente del tiempo de sesión las personas puedan pues tener este apoyo y este trabajo con el cuerpo, en los espacios que puedan tener de manera cotidiana. Y pues sobre todo hablar de ello es lo que yo he insistido en muchos espacios que me han invitado a colaborar, que le perdamos el miedo a hablar de lo que se siente
y sobre todo pensar que muchas de estas ansiedades y miedos vienen de la idea neoliberalista de ese deber ser que dice que tienes que estar bien todo el tiempo y siempre debes ser productiva y siempre debe ser la mejor o no sé, ¿no? Que van mucho en ese sentido de la competencia capitalista y que justo invitan a eso, como está esta exigencia de estar bien todo el tiempo, las personas no se animan a decir que no lo están, ¿no? O no lo hacen con personas de confianza, solo en la terapia. Entonces, creemos que es importante que se hable más del tema, aunque sea una conversación incómoda, una conversación en la que pueda expresarse dolor o malestar, pero es necesario que se hable todo el tiempo posible sobre esto. ¿Quiénes consideran que fueron las personas más afectadas, que están siendo más afectadas? ¿Hay algún grupo de la población que esté padeciendo más? Pues nosotras atendemos en más o menos un 80% de nuestra población son mujeres y podría decirte que ese 80% completo vivió cuestiones de ansiedad en muchos sentidos. Por un lado, porque cuando ya se vive con otras situaciones o se ha vivido violencia, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, has vivido violencia sexual en casa y tienes que estar confinada en casa por meses, a lo mejor conviviendo con la misma persona, pues cómo no se va a despertar la ansiedad, pero no es una ansiedad que tenga que ver con una patología individual, sino es una ansiedad que tiene que ver con algo real que está pasando en el espacio que tienes que habitar. Entonces, no es como el trabajo con una fobia, que a lo mejor puede ser un miedo irracional o exagerado, sino es una ansiedad que tiene un principio de realidad que es, pues que sí, estás conviviendo con un agresor. Entonces, creo que esa ha sido una de las más fuertes, el que no haya posibilidad de habitar otros espacios seguros. También, como te decía, en los casos de la comunidad LGBT que vivieron este tipo de situaciones, pues es parte de esa nueva normalidad o lo que nos ha traído la cuarentena y que justo como decías hace un rato, no sabemos cuándo va a poder cambiar. Entonces hay que aprender de alguna forma a vivir con ello. A pesar de que ha habido muchos avances, Bianca, en el tema de salud mental, ¿cuáles consideras que son los mitos más comunes que continúan? Los mitos más comunes son que las mujeres somos las intensas y que nosotras exageramos todo y que nuestras emociones de alguna forma no las sabemos manejar, ¿no? Ese mito creo que aún se mantiene y muchos aspectos teóricos de la psicología pues han hecho que ese estigma de alguna forma continúe. Por otro lado, pues también tenerle miedo o pensar que por ir a terapia ya estás loca o estás mal o hay algo malo en tu cabeza, hay algo malo contigo. Y esto también tiene que ver con esa mirada de la psicología tradicional que se enfocó a generar diagnósticos y a patologizar todo lo que pasaba en las emociones de las personas. Entonces, algunas personas de alguna forma consideran que al ir a terapia van a recibir ese diagnóstico y ya va a ser una etiqueta que no se van a poder quitar. Por eso nosotras no llevamos ninguno de esos manuales diagnósticos en nuestros procesos. Nosotras sabemos que la etiqueta no va a servir a la persona y lo que sí le puede servir es comprender que lo que le está pasando es una respuesta natural ante una situación no esperada, ante una situación que sale de la normalidad. Entonces, consideramos que todas estas reacciones pues son parte de este medio sociocultural y también de lo político. Entonces, creo que si empezamos a mirar la psicoterapia así, como una forma en la que comprendemos que el malestar se genera colectivamente y que es parte también de la manera en que vivimos nuestro género, pero también la raza, la clase social, la etnia, la identidad sexual. O sea que no es una cuestión más individual que sea que la persona está mal, que le falla algo, que su cerebro no está bien, sino que ese malestar viene de todo lo que tenemos que afrontar día a día. Una mujer que las busca, una persona que busca sus terapias, ¿qué es lo que va a encontrar en Sorese, Bianca?
Pues lo principal es un espacio sororo, un espacio seguro. Cuidamos mucho esto, que tanto todo el personal como las personas que atendemos pues se comprometan a que el espacio se siga construyendo de esta manera, como un espacio de cuidado, un espacio sororo. Y también van a encontrar esta visión en la que comprendemos que eso que le está pasando tiene que ver con estas cuestiones, como decía, socioculturales o políticas. Va a encontrar muchas miradas de la psicoterapia un poco más acercadas a las corrientes postmodernas, o un modelo de psicoterapia más crítico que pues trata de darle más peso a estas cuestiones sociales. Y por otro lado, que todas las terapeutas que trabajamos en Sorese tenemos este posicionamiento político feminista, pero también el teórico, metodológico y ético. Eso quiere decir que buscamos todo el tiempo que se mantenga esta mirada feminista, sobre todo en relación a la ética, y que el acompañamiento sea así, de la forma más horizontal posible, con mucha honestidad, también de una forma muy amorosa, y sobre todo pues que permita que contacten con una red mayor, ¿no? O sea, que pueda haber redes de consultantes, como decía, las redes que tenemos en los grupos de WhatsApp. O sea, que se sepa que todo el tiempo el proceso va a ser acompañado y que se va a buscar que sea colectivo para que pues los efectos lleguen también a las personas que están a nuestro alrededor. Okay. Qué importante, ¿no? Saber que estas mujeres pueden empezar a tejer redes y pues no sentirse solas. Sí, claro. Bianca, ¿cuáles son sus redes sociales o cómo las pueden seguir para acercarse a ustedes y ponerse en contacto? Sí, claro. Tenemos una página de internet que es así, sorese-ac.org. En nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook o en Instagram, así como Sorese AC o Sorese Asociación de Psicólogas Feministas. Y bueno, pues también tenemos un número de WhatsApp, solo que no lo tengo aquí presente, perdón. Pero bueno, nos pueden contactar por esas vías. ¿Y algo más que te gustaría agregar a esta entrevista? Pues me gustaría agregar que podemos hacer algo justo si nos unimos, que podemos construir espacios, así como Sorese de alguna forma creció tan rápido. Yo creo que hay muchos otros, o he visto también muchas otras colectivas que justo como estamos respondiendo a la situación actual y a todas las necesidades de muchas mujeres que están viviendo pues procesos similares. Creo que es importante reconocer eso, que sí se puede construir y que sí se puede hacer un cambio importante con esa voluntad y, como decía al principio en relación a Audre Lorde, recuperando esa furia de vida y confiar en que sí hay algo que podemos hacer, que a pesar de que la estructura nos ponga las cuestiones un poco más difíciles, sí hay algo que está en nuestras manos, y ese algo siempre será la sororidad. Qué bonito mensaje, Bianca. Muchas gracias por habernos compartido sobre Sorese, sobre tu proceso personal y por acercarnos a esta labor que ustedes hacen. Muchas gracias, Marce. Les mando un fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo para ti y a las personas que están siguiendo el programa de Nuestras Voces. En un momento regresamos con otra entrevista. Continuamos en el programa de Nuestras Voces y en estos momentos ya nos acompaña Paola Tassay, quien es directora de Osadía, Arte y Comunidad, una productora de arte independiente con enfoque social. Bienvenida, Pao, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, Marce. Muchas gracias por la invitación. Pues aquí, pasando y superando estos tiempos raros. La pandemia, el confinamiento y demás. Sí. Pao, me gustaría que empezáramos esta entrevista hablando un poco sobre Osadía y cómo nació, si nos pudieras platicar de dónde surgió este proyecto. Sí, claro. Osadía es una productora de arte independiente con enfoque social y surge de la necesidad de hacer proyectos
que tuvieran un contenido, un temas sociales, ¿no? Aunque suene redundante. ¿Por qué esto? Bueno, yo estudié canto operístico, entonces la ópera, la música clásica, pues tiene una formación netamente eurocéntrica, entonces en ese caminar, esa formación formal de la música, me di cuenta que el arte es una herramienta que va mucho más allá de sí misma. Es decir, está bien decir que el arte no sirve para nada también, ¿no? Hay quienes dicen, no, pues el arte por el arte y el arte simplemente para expresarte y ya, ¿no? No sirve para nada. Pero yo soy de la idea de que si ya está, pues vamos a usarla, ¿no? O sea, no en un sentido utilitarista, sino en un sentido de construcción social, que es una herramienta sensible. Entonces, bueno, por medio del arte podemos decir cosas que no se pueden decir así nada más, podemos sublimar sentimientos, podemos sanar. Entonces, creo que el surgimiento de Osadía responde a esa necesidad. Y bueno, nos juntamos Adria Castro y yo y pues ya empezamos como a buscar opciones. En eso, bueno, surge una oportunidad de irme a hacer prácticas en una compañía de teatro de calle en Valencia, en España, en Villarreal específicamente, que se llama Charcha Teatre. Entonces ahí aprendí muchísimo sobre la gestión de una compañía independiente, ¿no? Que con un enfoque que fuera social. Ellos trabajan teatro de calle puramente y hablan de muchas temáticas sociales muy interesantes de ahí de Valencia, ¿no? La guerra, la paz, etcétera. Tienen puestas en escena muy interesantes y sobre todo también retoman tradiciones muy propias, ¿no? Entonces como que eso a mí me sirvió muchísimo de ejemplo. Aparte de que hice muy buenos amigos, pues aprendí muchísimo, ¿no? Sobre cómo gestionar algo independiente. ¿Cuáles fueron los primeros retos, Pau, al hacer esta productora? Sí, bueno, los primeros retos es que es como, al hablar de enfoque social, entras y al venir nosotras de formación de las humanidades, pues no tenemos, nos cuesta mucho trabajo esta parte de los dineros, ¿no? La cuestión económica. Es muy complicado, a veces hasta no querer, o sea, como que lo que hacemos es porque nos encanta y nos cuesta mucho ponerle un precio, ¿no? O hablar en términos económicos, porque pues también entra en conflicto a veces nuestra ideología o un montón de cosas ahí, ¿no? Pero pues nos dimos cuenta que vivimos en un mundo, en un sistema, somos parte, ¿no? Entonces no podemos como que ignorarlo. Entonces ese fue el primer reto. ¿Cómo podemos hacer o sea, podemos generar una sostenibilidad económica y sustentabilidad sin dejar de ser lo que somos y sin dejar de creer que el arte es un agente social, ¿no? Y entonces ese ha sido el mayor reto que hemos tenido, pero creo que por medio del enfoque de la economía naranja, que es muy generosa, hemos podido empatar, ¿no? Hemos podido salir adelante y los emprendimientos culturales son bien complicados, precisamente por estas lógicas, pero sí se puede. Entonces, pues ahí vamos, ¿no? A lo mejor no es lo mismo, no es el mismo avance que un emprendimiento tradicional, pero creo que se puede hacer. Pau, ¿cuáles son algunos de los proyectos que ustedes han realizado como Osadía? Sí, como Osadía, bueno, tenemos así como que los que más tenemos bien el corazón es el apoyo al festival de cortometrajes de la diversidad social Todos Somos Otros. Es que está bien largo el nombre, pero justo, bueno, tiene un nombre muy bonito, con Adalberto Romero. Con ellos trabajamos haciendo la promoción y la difusión aquí en Chihuahua. Ellos tienen sede en toda la República y la sede principal está en Ciudad de México. Ese fue uno de los primeros proyectos que trabajamos en la parte de la difusión. También tenemos un curso que se llama El Arte como Agente Social, que hemos hecho en 3 ediciones. La primera edición fue en conjunto con la Universidad Autónoma de México, la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, más fácil UNAM, ¿no? Y luego con la UAM, por medio ahí de la colaboración de
los departamentos de filosofía, con 2 filósofos que vinieron a apoyarnos, y fue como de conocimiento interdisciplinario. Ese fue el primero, ¿no? Así como experimental, vamos a ver qué sucede, y con la Secretaría de Cultura. Entonces, bueno, la segunda edición decidimos hacerla de manera independiente, fue en Patio Magenta. Hicimos, la edición fue, a ver, vamos a hacerlo sin instituciones, a ver qué sucede. Y ahora esta edición, que debería haber sido en abril, pero ahorita la estamos llevando a cabo porque, pues, queríamos hacerlo presencial, pero pues ya dijimos, ni modo, va a ser en Zoom, ya nos hicimos a la idea. Es también por medio de atención a artistas y creadores de la Secretaría de Cultura, precisamente dirigido ya así específicamente a artistas y a personas interesadas a hacer proyectos de intervención cultural en algunos municipios. O sea, ya tiene un enfoque más específico. Este proyecto ha sido muy exploratorio, de generar teoría, de generar colaboración interdisciplinaria. Ese es uno. Bueno, ese es otro, aparte del festival. Y luego tenemos uno que se llama, bueno, ese ya no lo estamos llevando a cabo, ya lo hicimos, duró 1 año. Fue el laboratorio de arte colectivo en mi pueblo, que se llama Ignacio Zaragoza. Ese fue en colaboración con el Consejo de Ayuda Comunitaria de allá de mi pueblo. Entonces hicimos talleres de teatro de calle, teatro físico de calle, muralismo, colectivo. También hicimos talleres de dibujo, varias cosas, todo enfocado a que fuera algo experimental, explorando las identidades, ¿no? Y fue dirigido a jóvenes y a niños. Y otro que tenemos que nos gusta mucho, que es, digamos, bueno, a mí me gusta porque me puedo desarrollar como música, pues son 2 discos, hemos producido 2 discos, ya como Paola Tazay. El primero fue Primer Viaje, es música de protesta, que tiene influencias folk, es indie folk. Bueno, no todo es de protesta, algunos tienen otros temas, pero la mayoría. Y el segundo disco, que es así, bueno, muy querido por mí, por todos los que hemos colaborado, creo que hemos estado bien encantados. Se llama Canaguayara, Poema del Viento, con poesía de la poeta Rarámuri Dolores Batista. Y bueno, en ese ahorita estamos en así promoción y difusión al extremo, ¿no? Entonces yo creo que esos 4 son los más que tenemos como en el corazón, ¿no? Que pueden significar buenas prácticas. Hemos hecho más, tenemos ahí exploraciones de otros, y viene otro en puerta también de una curaduría de murales, y hemos hecho también unas exposiciones de miniaturas, bueno, varias cosas, pero con esos 4 me quedo así como ejemplo de lo que ha hecho Osadía, ¿no? Pau, ¿cómo recibe la gente estos talleres, por ejemplo, el que nos comentas de que llevaron a tu pueblo y los murales colectivos? ¿Cómo reciben estas enseñanzas y estas actividades? Yo creo que como hacerlo desde, con y para, o sea, para las personas. Nunca ha sido nuestra intención llegar como a imponer algo, ¿no? Que así de nosotros llevamos el arte y la cultura, ¿no? Sino más bien a ustedes qué les gusta, qué quieren hacer, vamos, miren, les proponemos esto. Siempre ha sido algo dialógico, ¿no? Entonces, ha sido un proceso muy bonito porque al preguntarles cómo, por decir a los jóvenes, ¿no? ¿Qué tema les interesaba? Pues la violencia, ¿no? Siempre fue lo primero que salió, por la invasión violenta que hay en la sierra, bueno, una historia que todas y todos conocemos muy bien, ¿no? Y al momento de preguntarles cómo quisieran ellos hablar de eso, fue algo muy bonito, porque ellos dijeron que no querían hablar directamente de eso, sino hablar sin decir, ¿no? Entonces eso dio pie a metaforizar todo lo que hicimos, a llenarlo de colores, a hablar sobre lo que nos gusta, sobre lo que nos duele, pero de manera que lo pudiéramos trascender. Entonces,
se llama Volver al Origen, la obra de murales que pusimos con Adriana Lara fue, digamos, en la parte visual quien nos guió. Yo fui guiándolos en la parte temática un poco, y pues eso mismo, los mismos personajes que están en los 7 murales que hicimos a lo largo de la preparatoria en el CCTech, pues los llevamos también a representarlos en la calle. Cada quien escogió un personaje, son animales de poder de ahí de la región, zorro, un colibrí, escogieron un caballo, un perro, ¿qué más había? Un lobo, coyote, o sea, todos estos animales, y eran sus animales de poder. Entonces algunos eran como que un murciélago, había también un búho. Inclusive una chica dijo, es que yo no soy del mundo animal, yo soy un girasol, yo soy una planta, ¿no? Entonces fue genial también esas asociaciones, y nos divertimos mucho, fue muy enriquecedor, fue muy bonito, y pues desde Osadía nosotros, pues nuestro compromiso era 1 año, pero esperamos, digamos, esos son los proyectos de intervención también, el ir, sembrar una semilla y que esa misma semilla germine, es decir, que las mismas personas se hagan responsables de esos procesos y los continúen. Ese sería un proyecto de intervención exitoso, no necesariamente que Osadía esté ahí siempre, ¿no? Sino que las mismas personas se apropien de eso, porque es de ellos. Entonces es un proceso de ellos, nosotros nada más vamos así como de, miren, a lo mejor pueden hacer esto, ¿no? Y ya. Entonces así fue muy generosa la recepción, y creo que fue muy importante esta construcción que hicimos, dialógica, siempre dialógica, nunca hubo una imposición. Okay. Y sobre todo que estos proyectos finalmente hacen redes, ¿no? Construyen redes y como tú lo dices, trascienden las situaciones dolorosas. Así es. Pau, platícanos un poco acerca del disco que sacaste con el tema de la poesía de Dolores Batista. ¿Cómo nació? ¿Cómo se te ocurrió hacer este disco? ¿Cómo nació? ¿Cuál fue la semilla? Ok, bueno, la semilla, qué bonito. Sí, bueno, cuando un poco antes de irme a Ciudad de México, empecé a explorar el folclore, ¿no? La música folclórica. Teníamos un grupo que se llamaba Kame y acompañábamos grupos de danza. Entonces, en ese proceso, que fue como la primera exploración que yo hice fuera de la academia, digamos, yo cuando era niña bailaba folclore, pero luego lo dejé por aprender a tocar instrumentos y cantar, y así me ganó la música. Pero luego después volví ya cantando, ¿no? Y tocando la guitarra y lo que se ofreciera en el grupo Latinoamérica, luego después en Acame. Y a raíz de eso, pues me encantó, y empecé a romper en mi mente todas estas barreras que te van diciendo como que no, es que la música popular, eso no, es que tú eres de otro nivel, tú tienes que cantar ópera siempre, porque si cantas otra cosa, ay, no. Entonces creo que esta generación de cantantes líricos la hemos ido rompiendo, yo creo, poco a poco. No soy la única. Entonces, en mi caso fue como por esta parte que me dio por explorar mis raíces, pero luego empecé a escuchar mucho a Lila Downs, ¿no? Y siempre me gustaron los idiomas, o sea, de hecho, parte de que entrara yo a estudiar canto lírico fue porque me iban a dar clases de francés e italiano, y eso me llamaba mucho la atención, ¿no? Entonces dije, qué padre, voy a aprender más idiomas. Entonces empecé a reflexionar, dije, bueno, es que aquí hay un montón de idiomas, y empecé a investigar y me di cuenta que eran 68, ¿no? 68, sí. 68 lenguas, y dices, wow. Entonces, yo ya andaba como en esto de quererme emancipar, ¿no? Del conservatorio, y abrieron la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, que era la ENA antes, y abrieron la carrera de Lingüística Antropológica. Entonces, pues entré y estuve un semestre, y en eso me ofrecieron un trabajo en Ciudad de México, entonces tuve que escoger otra vez, y pues bueno, me fui. No me arrepiento, pero bueno, sí me hubiera encantado también terminar lingüística, pero bueno, son lecciones de vida. Entonces ahí pues tomé clases de Odami, tomé clases de Rarámuri, empecé a entender un poco más sobre la lingüística antropológica,
Y estando en el DF, traía yo fresco eso porque pues acababa de estar en la escuela, pues me entró una nostalgia que para qué te cuento, ¿no? Así terrible. Y pues empecé a leer como más libros de autores de aquí. Cuando venía me llevaba libros ahí de la Secretaría de Cultura de autores de aquí. Entonces leí uno del desierto que me movió muchísimo y hablaba sobre como que la identidad chihuahuense. Y empecé a pensar mucho en el desierto y hice esta canción que se llama Tierra Fuego, que viene en el primer disco. Pero de ahí dije, es que quiero hacer algo en lenguas indígenas, ¿no? O sea, quiero hacer algo en rarámuri, entonces ya traía eso ahí. Luego ya cuando me vengo, pues leí por ahí poesía de Dolores Batista y dije, wow, yo quiero hacer algo con esto. Y pues ya fui con el maestro Enrique Servín y él me dio mucho material y me guió mucho en la investigación. Me apoyó muchísimo. Me platicó muchas cosas de Lolita porque pues él la conoció. Y verdaderamente yo creo que el maestro Enrique me conectó mucho con Lolita. O sea, él es parte fundamental de este proyecto, entonces fue como eso, ¿no? Entonces, bueno, esto es como la narración de los hechos, pero la motivación es que al ser yo de la sierra y enterarme que tengo ancestros rarámuris, mi bisabuela era rarámuri, y por parte de mi mamá y por parte de mi papá, pues hay como sospechas de apaches y pimas, o sea, historias bien interesantes. Entonces digo yo, wow, tengo lenguas perdidas, ¿no? Así como que así lo siento yo, es como una búsqueda muy personal de esas lenguas perdidas, y además que la voz de Lolita me recuerda mucho lo que yo sentía cuando era niña, cuando vivía en el bosque. Entonces, eso me voló la cabeza. Entonces me conecté otra vez con esa niña, ¿no? Que disfrutaba mucho su pueblo y que sufrió mucho cuando se mudó a la ciudad, al desierto. Que ya me reconcilié con el desierto, ya veo la belleza que hay en el desierto, en lo amarillo y en lo café, pero no dejo de extrañar, siempre que voy esto, qué chido. Pero bueno, ese es así como a grosso modo. ¿Y cuánto fue el tiempo que necesitaste hacer esta investigación de la literatura que había escrito Dolores? En total me llevó un año, porque primero fue como, me llamó la atención, entonces empecé a investigar así, o sea, como de manera aleatoria, sin ningún cronograma, sin nada, solo porque yo quería hacerlo, entonces empecé a investigar. Y encontré varias cosas, como al medio año de estar buscando y yendo, dije, pues voy con el maestro Enrique, o sea, me cayó el 20 que tenía que ir con él. Luego fui y ahí ya como que fluyó más, porque pues me dio un montón de libros, me dio muchas fuentes, me dio mucha información, y duré otro medio año con esa investigación. En ese medio año fue cuando ya había ido con el maestro y salió la convocatoria del PACNIC y se me prendió el foco de, pues esto que estoy haciendo creo que queda perfecto acá. Entonces lo metí y ya digamos con cronograma, ya con el PACNIC, pues me ayudó también como que a organizarme, porque ya había que responder institucionalmente, ¿no? Entonces me llevó otro medio año, sí fue un año, y luego ya componer otro medio año. En total fue un año y medio. Uh-huh. ¿Cómo tomaron las personas rarámuris este disco? Es decir, si tú has podido socializar pues sí, la respuesta de ellos y de ellas acerca de este producto final. Sí, fíjate, ha sido bien bonito. Inclusive me han escrito, o sea, me han mandado, me han agregado a Facebook personas de Huachochi, de San Juanito, de aquí mismo, de la ciudad, de rarámuris que viven aquí, y me escriben, de pronto así me escriben en rarámuri, pues ya yo les contesto lo que puedo, porque todavía no soy hablante, a mí me falta mucho, pero pues sí entiendo, ¿no? O sea, sí entiendo varias cosas, y es bien, o sea, siento bien bonito que esté pasando eso, ¿no? Y se está creando un diálogo bien padre. Fuimos bien madre. Luego
caigo a la cuenta. Sí, fuimos a Huachochi, a la Radio Cetar, ahora en febrero, antes de la pandemia. Teníamos muchos conciertos por la sierra, pero bueno, y aquí en la ciudad y así. Pero bueno, pues se cancelaron, pero alcanzamos a ir a Radio Cetar en Huachochi, y el público en su mayoría eran personas indígenas, no nada más rarámuris, también había odamis, había tepehuanos, guarijos, o sea, había pimas, o sea, había bastantes, ¿no? Y estuvo bien interesante el diálogo intercultural que tuvimos, porque bueno, ellos me retroalimentaron, ¿no? Y me dijeron que, o sea, yo siempre les pregunté que si se entendía, que si estaba bien pronunciado, me dijeron que sí, que no conocían a Lolita, que muchas gracias. Entonces fue muy interesante. Iba Seguá también, Seguá les platicó sobre Lolita, les leyó literatura, cosas de Lolita, aparte de los poemas, pero también leyó sobre, o sea, cuentos de ella, de su libro, del libro de Seguá. Entonces fue una convivencia bastante bonita, y el fin de semana pasado tuvimos la oportunidad de estar en el asentamiento El Oasis, porque estamos grabando un microconcierto documental. Bueno, ya lo grabamos, estamos en la postproducción. Adaptando, tenemos un proyecto de hacer 6 conciertos en los asentamientos, precisamente para generar este diálogo, y pues no se pudo, ¿verdad? Entonces es un proyecto FOMAC, y lo adapté a hacer un microconcierto documental donde van a salir ciertas tomas y entrevistas de los asentamientos. Y el domingo pasado fuimos y estuvo bien bonito, o sea, híjole, o sea, lo que me han dicho es sumamente reconfortante. Hay la mamá de un amigo que entrevisté, se llama Adolfo. Ella no habla español, vive en Sejarahuachi, no recuerdo exactamente el nombre donde vive, pero es cerca de la comunidad donde era Lolita, de Ojachichi, en Bocoina. Entonces la mamá le dijo, ay, yo sí conocí a la señora, era muy inteligente, no sabía yo que era poeta, yo no sabía que escribía poesía, yo sabía que ayudaba a la gente, pero no sabía que escribía poesía. Entonces le gustó mucho el disco a la señora, a la mamá de Adolfo, que por cierto olvidé tu nombre, tengo que preguntarle a Adolfo el nombre de su mamá, y le gustó mucho. Entonces eso fue como súper valioso para mí. Adolfo también comenta en su entrevista, que ya verán en el microconcierto, que a él le gusta escuchar este tipo de música en Rarámuri porque él se siente incluido. Entonces, o sea, eso es maravilloso. Seguá también platica que su hijo ya se sabe Choguewari, que le dice, vamos a cantar Choguewari, o sea, los niños ya lo escuchan. Entonces, eso para mí es, o sea, hasta se me pone chinita la piel, ¿no? Porque no tengo idea, o sea, de verdad no tengo idea del alcance que pueda tener. Me voy dando cuenta como sobre la marcha, con este tipo de comentarios, que para mí, o sea, el hecho de que el niño de Seguá sepa Choguewari para mí es, o sea, ya cumplí el objetivo, o sea, inclusive y la mamá de Adolfo, que le haya gustado, o sea, con eso, o sea, ya, pues, maravilloso. Sí, ya cumpliste la meta. Uh-huh. Pau, ¿qué te parece? Bueno, si tú me lo permites, vamos a ver uno de los videos que tienes en este disco. Sí. Para que las personas que están siguiendo el programa pues sepan de qué estamos hablando y se sientan más incluidos en el tema. Vamos a ver este video y regresamos con un poquito más de tu entrevista.
nem warum hokarga wirare na pushi ataye mare nem mori na sharwa nori ne anagu hu marwa si nem moika nerwa si nem sowaga nera taramriko yani atsani si no washire chukubram repagana nori rejonsa tsega si ne ka charga wichirarwa pushi ne genaro Kashimirosa Okoguara Wera pare chiroha Neje kiri repa ena Neje kiri repa ena Neje kiri repa ena Neje kiri repa ena Wenne waru arewe awiripeta nekepa Wenne waru arewe awiripeta nekepa nekepa Bueno, acabamos de ver este video que se llama Poema del Viento, de esta canción tan bonita, Pau. ¿Cómo fue todo el proceso para la realización de este video? Pues, bueno, el video, hay varias anécdotas muy graciosas, porque yo quería muchos pinos. Yo todo el tiempo quiero pinos, pero bueno, era complicado ir hasta la sierra, para los pinos, por los tiempos sobre todo, y sobre todo también por la seguridad. Yo no quise exponer a los chicos, ¿no? Es muy complicado ir hasta allá. Entonces fuimos a Majalca y unas escenas las grabamos en Majalca. Afortunadamente, la persona que grabó el video tenía unas tomas de mi pueblo, fortuitamente, de la presa de mi pueblo, de las que están en dron. Entonces esas las incluyó y y otras tomas las hicimos aquí mismo a las afueras de la ciudad de Chihuahua, por los pastizales que están a las afueras, allá por Sacramento. Y pues aceptó ser modelo Araceli. Araceli, ella es una amiga que conocí, fuimos a San Luis Potosí a un encuentro de Naciones Hermanas, ¿encuentro de Naciones Hermanas? Ay, no quiero decirles mal el nombre. Era encuentro... No recuerdo bien, pero era un encuentro de pueblos indígenas sobre el PACMIC. Entonces yo fui con Adolfo, el chico que les comentaba hace ratito, y con Araceli fuimos a San Luis Potosí. Entonces fue muy bonito porque allá conocí muchos indígenas de todo el país y pues yo iba con ellos, ¿no? Entonces ella aparece en el video
y también su niño. Fueron las tomas que hicimos aquí. Luego las de Majalca, pues, estuvimos buscando un lugar que nos conectara, bien bonito, y ya ahí dijimos, va, aquí lo grabamos, y todo fue bastante fluido, estuvo rápido el video, lo tuvimos listo, lo presentamos en enero ahí en la Quinta Gameros, que fue después de la presentación formal. La presentación formal del disco fue el 3 de octubre, o sea, hace un año, casi exactamente, en Casa Chihuahua. Y también tuvimos un concierto en Ciudad de México, en Casa Chihuahua, Ciudad de México. Y pues en el estudio, hablando ya de la música, el estudio fue en Estudios Aguamiel, y también pues ahí estuvimos, creo que todo el proceso fue bastante agradable, un poco de retrasos ahí con la edición de la música, pero todo salió muy bien, y y el videíto. Creo que sí, eso. Bueno, estuvieron los músicos de Galia Mircha en el contrabajo, en la flauta Edith Aranda, en las percusiones Edwin Campos, y bueno, yo grabé piano, guitarra y voz. Luego ya se nos unió para los conciertos Mariana, y ahora ya ella lleva el piano siempre, porque yo pues no puedo tocar el piano y la guitarra, ¿sabes? Entonces ya Mariana se nos unió, y ella ha sido también un gran elemento, y ahora ella también aparece en el video que estamos grabando. Muy bien, Pau. Volviendo un poco a Osadía, ¿cuál sería la estrategia ahora que esta pandemia nos ha puesto grandes retos, el confinamiento otros más, sobre todo que ya no compartimos espacios y que se nos ha bombardeado con esta idea de que compartir espacios con muchas personas es peligroso? Uh-huh. ¿Cuál sería la estrategia de esta productora de arte que tiene este enfoque social, ¿no? Y que a través del arte se puede restablecer el tejido social y la creación de redes y todo este trabajo que tiene el arte? ¿Cuál sería la estrategia para volver a conectar con las personas? Sí. Justo eso fue como lo primero que se nos vino a la mente encima, ¿no? Así de la urgencia. ¿Y ahora qué hacemos? Porque pues teníamos los conciertos, muchos eventos. En general, pues todo lo que hacemos tiene que ver con personas. Entonces, ¿qué hacemos, no? Y pues la primera estrategia fue aprovechar como este tiempo para generar material que generalmente necesita como de horas nalga, se le dice, ¿no? Y de estar encerradito, como la cuestión de los videos, ¿no? Para editar videos pues es en solitario, acá, y muchas personas, eligiendo cosas y lo editas, ¿no? La cuestión de la socialización pues ya implica otras cosas. Entonces, una de las estrategias es la producción de material audiovisual. En esta línea hicimos un proyecto que resultó apoyado por el PEAC, que fue el Programa de Apoyo Emergente de la Secretaría de Cultura, que fue estos videos subtitulados en español y rarámuri, ilustrados. Esto no estaba contemplado, o sea, originalmente, ¿no? Como que uno trae el chip, pues voy a hacer 1, 2 videos, 3 videos y hago conciertos. Era la estrategia de difusión. Entonces dije, pues, ¿qué hago? Entonces, bueno, si estoy en la difusión, si no puedo hacer conciertos, efectivamente vamos a enfocarnos en la difusión de la lengua y que sean didácticos los videos, ¿no? Entonces, por eso decidí darle este toque también ilustrado por maravillosas ilustradoras, Perla La Furia y Pamarte, Paola Mendoza, Perla Ramírez, y pues hicieron excelente trabajo. La verdad es que fue un salvavidas ese proyecto para todas. Fue muy bonito, nos mantuvo como que enfocadas y concentradas. A mí me ayudaba mucho a no deprimirme, que no me diera bajón, porque sentía que estaba activa, sentía que seguía haciendo cosas.
seguir, y por lo mismo que ella estaba haciendo, ¿no? Aunque no tuviera conciertos. Entonces, también reactivamos presentaciones en línea de los videos, que ustedes estuvieron en algunas, tú y Denise, pues sí, hablábamos un poco así como ahorita, ¿no? En Zoom, como en transmisión en vivo, que están bien de moda, por necesidad, y pues presentábamos el video, ¿no? Entonces, pues fue muy bonito, hicimos todo el disco, lo hicimos subtitulado de una vez. Y otra de las estrategias, y que ahora estamos implementando en el arte como con enfoque social, le tuvimos que dar un enfoque diferente, es cómo generar comunidad a través de lo digital, ¿no? Más allá de lo obvio, más allá del hecho de meterte a Facebook y ya, o sea, cómo realmente puedes generar, o sea, porque es muy efímero, ¿no? O sea, tienes 1000 gentes en Facebook, tienen muchos contactos, muchos amigos, que a lo mejor no ves, que en situaciones normales, pues a muchos de ellos sí los ves, ¿no? Entonces no sientes como ese vacío, esa ausencia, pero cuando estamos en esta situación, pues es lo único que te mantiene al mundo exterior, ¿no? Es lo único que te ancla a la gente. Entonces, ¿cómo realmente hacemos comunidad sin volvernos locos? O sea, con esta virtualidad tan rara. Esa es la pregunta y la estamos explorando, ¿no? A través de este curso, y que ahorita estamos, el sábado pasado fue la primera edición. Bueno, ya habíamos tenido sesiones antes de la pandemia, un día antes del confinamiento, tuvimos sesión, nuestra segunda sesión. Entonces, bueno, ahora ya lo retomamos y estamos haciéndonos esta pregunta. Y pues ahí vamos, ¿no? Explorando las comunidades digitales, viendo qué podemos sacar de humano de las comunidades digitales, ¿no? Cómo humanizar estos espacios que de entrada pueden parecer fríos y que a veces subestimamos creyendo que no tienen influencia sobre nosotros. Decimos, ay, es Facebook, ¿no? Ay, sí, está ahí, pero no, o sea, creo que ya se convirtieron en una extensión de nosotros. Y les comentaba a los chicos, yo cuando inició Facebook, ni de chiste iba a pensar en publicar mi comida, ¿no? O sea, es como, mi comida, ¿a quién le interesa? Y ahora todos publicamos que nuestra comida, que estoy viendo esto, que estoy leyendo esto, bla, 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 y es como normal, ¿no? Porque pues también hasta compartir, y ahora en pandemia, pues peor. Entonces, por ahí va más o menos nuestra exploración. Ok. Pau, compártenos por favor las redes sociales de Osadía y tus redes sociales para que las personas puedan ponerse en contacto contigo o seguir los proyectos que ustedes están realizando. Sí, bueno, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter como Osadía Pro, y Osadía Producciones, pero el @ Osadía Pro lo encuentro en Instagram, Twitter y Facebook. Y mis redes personales o mis redes ya como de mis proyectos artísticos es Paola Tasay, así como está aquí el nombre. En Facebook está mi fanpage y en Instagram y en Twitter también. En Twitter estoy como @PaoTasay y en Instagram y en Facebook sí, Paola Tasay. Así me encuentro. Bueno, no sé si quieras agregar algo más para cerrar esta entrevista. Pues muchas gracias por la invitación, Marce. Qué gusto verte, aunque sea así por Zoom. Y pues esperemos pronto ya coincidir en persona y poder hacer más cosas. Y pues bueno, muchísimas gracias y mucho éxito con el programa, que siga adelante. Muchas gracias a ti, al contrario, por estar aquí, compartirnos sobre Osadía, sobre tus proyectos, y pues a las personas que están siguiendo el programa de Nuestras Voces ya tienen la información para seguir a Osadía y a Pau Tasay para que estemos al pendiente de sus videos y de sus siguientes talleres. Muchísimas gracias. Continuamos con un poco más de Nuestras Voces. Esto es todo en esta emisión. Le agradecemos a usted que sigue este programa y a Bianca Pérez y Paola Tasay por sus participaciones.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión el miércoles 21 de octubre a partir de las 12:30 del mediodía, en el que abordaremos información relevante en materia de derechos humanos. Sigue nuestro programa a través de las redes sociales del CEDEM. Encuéntranos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Twitter e Instagram como @CEDEM, en YouTube como CEDEM Chihuahua y en Spotify como Nuestras Voces CEDEM Chihuahua. Nuestras Voces es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio. Gracias por acompañarnos. Le esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.